Bienvenida o bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy, nos metemos de lleno en el fascinante mundo de los grabados ukiyo-e sobre luchadores de sumo, los sumo-e. Exacto. Parece que nuestras fuentes se basan en un texto bastante detallado sobre la historia de este arte. Quizás, no sé, inspirado en aquella exposición mítica de 1950 en Tokio, ¿no? La que reunió tantas obras, sobre todo de la escuela Katsukawa. Sí, esa exposición fue un hito, desde luego. Y bueno, nuestro objetivo aquí, pues, intentar trazar cómo evolucionaron estos grabados, desde el principio hasta su momento álgido. Queremos ver cómo reflejaron esa edad de oro del sumo. Y claro, conocer a los artistas clave, a los que inmortalizaron a esos colosos. Así que, nada, vamos a ello. Pues sí, es un viaje muy interesante, la verdad, porque vamos a ver cómo el arte y el deporte, bueno, se entrelazaron de una forma muy especial. Ajá, El sumo-e no era solo pintar luchadores, capturó algo más, ¿sabes? El ambiente cultural, la vibración de una época en Japón. totalmente. Bueno, pues empecemos por el principio, ¿te parece? La era Genroku, finales del 17, principios del 18. Sí, Se habla de Hishikawa Moronobu, luego Okumura Masanobu. Eran cosas muy sencillas al principio, ¿verdad? Grabados simples o incluso pinturas en biombos. exacto. Eran como las primeras tentativas, digamos. Luego, un poco más tarde, en la era Kyojo, ya en el 18, ahí entra fuerte la escuela Tori. Ah, los especialistas en actores de kabuki. Esos mismos. Ellos empiezan a hacer sumo-e. Usaban técnicas como el benie, que era coloreado a mano con rojo, o el tanie, con naranja. Muy básicos. ¿Y el estilo? Porque mencionan un nombre curioso, Hyotan Ashi Mimisugaki. Ah, sí. Pies de calabaza y escritura de lombriz. Suena raro, ¿verdad? Un poco, sí. ¿Qué era eso exactamente? Pues básicamente en una pose muy estándar. El luchador visto de frente, brazos un poco arriba, piernas separadas. Era muy rígido, muy esquemático. O sea, no buscaban el parecido individual. Para nada. Era representar un luchador, de forma genérica, casi como un símbolo, ¿sabes? Reconocible, pero no personal. Entendido. Pero claro, entonces llega el gran cambio, la revolución. Las fuentes apuntan a las eras Meiji y Anei, segunda mitad del 18. Ya un nombre clave, Katsukawa Shuncho. Ahí está. Shunsho lo cambia todo, porque él aplica al sumo-e lo que ya estaba triunfando con los actores, el Nigaoe. El retrato realista. Exacto. Por primera vez, el objetivo es capturar los rasgos de ese luchador, su cara, su expresión, casi diría que su carácter. Ya no es un luchador, es Tanikage, es Onogawa. Es un salto brutal, y aquí las fuentes sugieren algo central, ¿no? Esa conexión increíble entre el arte y el momento del sumo. Es que es fascinante, de verdad. Este boom del sumo es realista que se consolida en las eras Tenmei y Kansei a finales del 18 Sí, coincide justo, pero justo, con la primera edad de oro del sumo. Es la época de leyendas como Tanikaze y Onogawa, los primeros yokozuna que se reconocieron oficialmente, y del increíble Reiden. o sea, el sumo estaba en la cima de su popularidad. Totalmente, tenía un prestigio enorme. Si hasta el mismísimo shogun, Tokugawa Ienari, iba a los torneos. El arte no vivía de espaldas a eso. Estaba, bueno, vibrando con la misma pasión popular. Hablemos más de Shunsho, entonces. Porque, aunque sea famoso por actores y bellezas, su papel aquí fue, como dices, fundamental. Quedan decenas de grabados suyos de sumo. ¿Qué destacarías tú de su trabajo en este campo? Pues varias cosas, ¿eh? Primero, lo que decíamos, la maestría en el retrato. Consiguió capturar esa presencia imponente, esos rasgos de campeones como Tanikaze o Nogawa, de una forma que hoy casi nos parece conocerlos. Es verdad. Segundo, la calidad artística en sí misma. Sus líneas, el color, son obras bellísimas, objetivamente. Y tercero, que no se quedó solo en retratos. Cierto, también hizo escenas. Ese es importante. Importantísimo. Dibujó la ceremonia de entrada al dojo, al ring, ¿sabes? Con toda la pompa. Plasmó la tensión de los combates, los torikumi. Incluso los momentos de preparación, el shikiri. Y claro, esas imágenes hoy son oro puro para estudiar la historia del sumo. Son arte y documento a la vez. Y además creó escuela, la Katsuka Waha, que fue como la gran cantera de artistas de sumoe. Las fuentes nombran a varios discípulos. Sí, bueno, la lista es larga, pero podemos centrarnos en los más relevantes para el sumo-e, ¿no? Por ejemplo, Katsuka Wasunko, uno de sus alumnos principales.
¿Cómo era su estilo? Sus sumoe tienen fama por unas líneas muy potentes, pero a la vez elegantes. Capturaba bien la personalidad, con cierto refinamiento. Lo malo es que, bueno, sufrió una apoplejía joven, sobre los 40, y no dejó muchísima obra. Qué pena. Y luego está el otro gran nombre, quizá el más importante después del maestro en este género, Katsukawa Shunei. Las fuentes hablan de cientos de obras suyas. Cientos. Sí, Shunei fue increíblemente productivo. Y tocó todos los palos. Ceremonias, combates, retratos individuales, Ajá. tanto vestidos con los keshomawashi, los delantales ceremoniales, que son muy vistosos, como desnudos, mostrando bien el físico. Y aquí hay una evolución respecto a Shunsho, fíjate. Ah, sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo cambió el estilo? Pues parece que Shunei puso todavía más énfasis en representar la musculatura, el volumen, la fuerza bruta de los luchadores. Su época coincide con otra generación de grandes campeones y los retrató a casi todos. Sus obras son clave, artísticamente y como documento. Interesante ese matiz de la fuerza física. Y no todos en la escuela seguían esa línea, ¿no? Mencionan a Katsukawa Shunzan. Efectivamente, Shunsan era como el contrapunto. Sus líneas eran más suaves, más fluidas, y destacaba por un uso del color muy bello, muy delicado, casi lo contrario a la potencia de Shunei. Quizás hizo menos obras, pero produjo sumoe durante bastante tiempo y son muy apreciados. Vale. Y Katsukawa Shuncho, que era más de bijinga, de bellezas, hizo algo curioso con el sumo. Hizo una cosa muy llamativa, unas composiciones donde juntaba a bellezas famosísimas de la época, como Okita, de la casa Naniwaya, con luchadores estrella tipo Tanikage u Onogawa. Anda, como un crossover de famosos de la época Edo. Exacto, algo así. Son obras muy curiosas, aunque no hay muchas. Y bueno, hubo otros discípulos como Katsukawa Shotei que siguieron la tradición ya en el siglo XIX. Entendido. Así que la escuela Katsukawa marca la pauta del realismo, del detalle en el luchador, pero no estaban solos en esto. ¿Qué hay de otros grandes nombres del ukiyo-e? ¿Se acercaron al sumo? Claro, aunque Katsukawa dominara el retrato de luchadores, otros artistas importantes tocaron el tema, sí, pero muchas veces desde otro ángulo. El ejemplo más claro es Kitagawa Utamaro. Utamaro, el maestro de las mujeres hermosas. ¿Cómo enfocó él a estos gigantes? Pues de una forma muy diferente. Las fuentes describen obras suyas donde los luchadores no son el único centro de atención. Ah, ¿cómo? Los integra en escenas más amplias, a menudo con mucho paisaje o en escenas costumbristas. Por ejemplo, luchadores cruzando un río como parte de una escena de la ruta Tokaido, o una vista general del ambiente del sumo en los terrenos de un templo, el Ekoin. Su interés era más la composición general, no tanto el individuo. Entiendo. O sea, usaba a los luchadores como un elemento más dentro de una escena más grande, digamos. Justo eso. Y hubo otros, claro. Ya en el siglo XIX, artistas como Kikugawa Aisan o Keisai Aisen también hicieron sumoe. E incluso el gran Katsushika Hokusai. Hokusai también. Sí, pero parece que muy de pasada. Alguna cosilla hizo, pero no fue un tema central para él, ni mucho menos. Vale. Entonces tenemos a Katsukawa como el pilar del retrato realista de sumo. Otros grandes como Utamaro explorando de forma distinta. ¿Y cuál fue la otra gran fábrica de sumoe? Sin duda, la escuela Utagawa. Y aquí el nombre inicial importante es Utagawa Toyokuni-i. Contemporáneo de Shunei, ¿verdad? Famoso por actores y bellezas también. Exacto. Pero curiosamente, su producción de sumoe parece que fue, relativamente escasa. Se conocen ejemplos, trípticos con escenas de sumo, algún retrato, pero no parece que fuera su fuerte. Y aquí, ojo, porque las fuentes advierten de una posible confusión de nombres, ¿no? Con los Toyokuni. Sí, esto es importante aclararlo para no liarnos, porque luego está Toyokuni II, que originalmente se llamaba Toyoshige y fue alumno del primero. Este Toyokuni II sí que hizo bastantes sumoe. Su estilo se describe como elegante, sólido. Pero el pez gordo, por así decirlo, y que también usó el nombre de Toyokuni, es otro. Ahí vamos. Hablamos de Utagawa Kunisada. Kunisada. Que firmó mucho al principio como Gototei Kunisada y más tarde adoptó el nombre de Toyokuni III. Es clave no confundirlo con los otros dos. Y Kunisada es un titán del ukiyo-e. Vivió casi 80 años, hasta 1864, y fue increíblemente prolífico. ¿También en sumoe? Porque las cifras que dan las fuentes son
vamos, de no creer. Totalmente. Se habla de entre 600 y 700 sumoes suyos, que se conservan. ¿600 o 700? ¡Qué barbaridad! Es una cantidad descomunal, sí. Si hablamos solo de volumen de producción en este género, Kunisada o Toyokuni III es el número 1, pero vamos, de lejos. Y su estilo era brillante, muy vivo, con colores súper llamativos. Conectó muchísimo con el gusto popular de su época. Pero las fuentes meten un matiz sobre la calidad. Dicen que quizás sus trabajos primeros, como Gototei y Kunisada, son mejores artísticamente. Sí, es una crítica que se le hace a veces, que en sus últimos años, quizá por la enorme demanda o por la rutina, la calidad pudo bajar un poco, o volverse más estandarizada, digamos. Pero lo compensa con una variedad de temas impresionante. No hizo solo retratos de luchadores en pose. ¿Qué más hizo? Porque eso nos da una visión más completa del mundo del sumo, claro. Hizo de todo. Creó trípticos enormes, muy dinámicos, buscando transmitir la fuerza del combate a gran escala. Pero también, y esto es valiosísimo, representó a los luchadores y a los árbitros, los gyoji, fuera del ring. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues en fiestas, relajados, disfrutando de paisajes, escenas costumbristas que nos abren una ventana a su vida cotidiana, más allá de la competición. Son documentos sociales fascinantes, de verdad. Y claro, al vivir tanto tiempo, pudo hacer algo que otros no pudieron. Justo. Pudo documentar con sus grabados las ceremonias de entrada al ring, el dojo-iri, de varios yokozunas a lo largo de diferentes eras, desde la era Bunsei hasta la Kaei, o sea, durante décadas del siglo XIX. Increíble. Figuras como Hiden Oyama, Jinmaku, Shiranui. Kunisada los inmortalizó en ese momento cumbre de sus carreras. Es un registro visual que no tiene precio. Y además, retrató a esos luchadores gigantescos, casi míticos por su tamaño, como ese Ikizuki Geitasaemon, más de 2,20 de altura. Me imagino el impacto que tendrían esos grabados. Tuvo que ser tremendo. Y Kunisada supo capturar esa presencia física abrumadora. Las fuentes mencionan grabados muy concretos y potentes, como los de Kimen-san o Raiden, pechos por Kunisada, o los comparan con el famoso doble retrato de Tanikaze y Onogawa de Shunsho, o el propio retrato de Ikizuki que atribuyen a Toyokuni, pero que casi seguro es de Kunisada, de Toyokuni III. Son imágenes que transmiten una fuerza increíble. Bueno, recapitulando un poco, hemos hecho un viaje desde unos inicios muy esquemáticos, pasando por la revolución realista de Shunsho y toda la escuela Katsukawa, hasta llegar a la producción masiva, colorida y variadísima de Kunisada, Toyokuni III, y la escuela Utagawa, sin olvidar aportaciones diferentes como la de Utamaro. Exacto. Y el hilo conductor, la idea fuerte que parece que defiende el texto que hemos estado viendo, es que todo este conjunto de obras merece un reconocimiento propio. Que no son solo cromos deportivos de la época. Eso es. Argumenta que el sumoe no debería verse como una simple curiosidad o una mera ilustración del deporte, que por la calidad artística que alcanzaron maestros como Shunsho, Shunei o el mismo Kunisada, y por toda la riqueza temática y documental que tienen, pues que debería considerarse un género mayor dentro del ukiyo-e. A la altura de los grabados de actores, de bellezas o de paisajes. Exactamente. Una reivindicación de su valor artístico por derecho propio. Tiene todo el sentido. Son obras que capturaron la esencia de una tradición muy japonesa, pero con un nivel artístico altísimo. Definitivamente. No son solo documentos históricos, son arte con mayúsculas, fruto del talento de grandes maestros que supieron ver y plasmar la fuerza, sí, pero también la personalidad y todo el espectáculo que rodeaba al mundo del sumo. Pues con esta visión más completa, creo que podemos concluir esta exploración del sumoe, basándonos en las claves que hemos ido sacando de las fuentes. Un arte vibrante que inmortalizó a auténticos colosos y que además reflejó el alma de una época dorada. Sí, y queda una última reflexión flotando, ¿no? Hemos visto esa conexión tan clara, tan directa, entre el apogeo del sumoe y la edad de oro del propio deporte. Cierto. Y eso te hace pensar. ¿En qué otros momentos de la historia, en qué otras culturas y a través de qué otras formas de arte podemos ver un reflejo tan nítido del pulso social, de las pasiones de la gente, de las cumbres que alcanza una sociedad? Esa relación entre el arte y su tiempo siempre deja preguntas fascinantes para seguir explorando.